registrado su asistencia al apoyo de hoy, ¿ya? En esa encuesta que está ahí. Ya, así que por favor la responden, está en el chat la encuesta. Bien, dice hallar el área de la región limitada por las gráficas de las funciones f de x igual a x cuadrado y g de x igual a raíz de x. Entonces, antes que todo tenemos que tratar de tener una visualización, ¿cierto?, de lo que nos están pidiendo. Por tanto, voy a rápidamente abrir el programa del GeoGebra, ¿ya?, para poder graficar. Entonces, ¿cuáles son las funciones? F de x igual a x cuadrado. Igual está bien un ejemplo más sencillo primero para que podamos analizarlo. F de x igual x cuadrado, ¿sí? Y la otra función es g de x igual raíz de x. Muy bien. Aquí está la gráfica, ¿cierto? Bien, me piden hallar el área de la región limitada por las gráficas de las funciones, de esas dos funciones. Fíjense que no me dan un intervalo en donde yo pueda, ¿cierto?, calcular el área entre las curvas, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo? Acá, en este caso, ¿cómo tendría que comenzar? ¿Cómo yo podría saber cuáles son los límites de integración? ¿Dónde se cruzan las curvas o no? ¿Sí? Exactamente, por ejemplo, las curvas, ¿en qué puntos se cruzan? Yo veo Así, que en aquí, el 0, sí, yo también veo en el 0,0. Y en el 1. al parecer en el 1,1, ¿cierto? ¿Cómo tú puedes tener? Bueno, tenemos el gráfico que nos entrega, ¿cierto?, la información. Pero si no tuviéramos el gráfico, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos los límites de integración? ¿Alguien sabe cómo encontramos los límites de integración? Ya, los límites de integración es cuando se iguala la función f de x a la función g de x. ¿Ya? En este caso va a ser la función x cuadrado igual a raíz de x. ¿Cuándo esas funciones son iguales? Primero elevamos el cuadrado para sacar la raíz, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, esto va a ser x a la cuarta igual a x. Luego de eso, yo lo que puedo hacer es, esto se pasa restando, ¿cierto? Y aquí puedo factorizar x factor de x cubo menos 1 igual a 0. Ya, ¿cuáles son las raíces que tenemos entonces? x1 igual a 0. Y por otro lado, el x2 que está al cubo menos 1 igual a 0, ¿sí o no? Eso significa que el x2 va a ser igual a 1, porque el 1 es el único valor que... Ya, y ahí justamente encontramos los límites de integración. Ok. Luego de encontrar los límites de integración, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo sería el área entre curvas? Bueno, hallar el área entre curvas, ¿cierto?
Entonces, el área entre curvas sería, estaríamos hablando de todo este trozo. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo entonces calculo el área entre esas curvas? Sería la integral definida entre esos límites Entre 0 de y 1, g de x menos f de x. de g de x menos f de x, o de f de x menos g de x. ¿Con cuál nos quedamos? Yo creo que g de x menos f de x. Ya. Entonces sería g de x raíz de x menos f de x. De x, ¿cierto? Bien. Rápidamente. Rápidamente calculando esas integrales. ¿Cuánto dan esas integrales? Eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? Pero la integral de la raíz de x es preferible que en vez de raíz la escribamos como exponente. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la integral de x elevado a un medio? X elevado a 3 medios partido por 3 medios. Entonces sería 2 tercios de x elevado a 3 medios. Evaluado entre 0 y 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Menos la integral de x cuadrado. Un cuarto por x a la... No, un tercio Un por x tercio a la elevado a 3. evaluado entre 0 y 1. ¿Vamos bien o no? ¿Qué dicen los demás? Gabriela, Lorena, Thais, Freddy, María Ignacia, Danco. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, el área va a ser igual a ¿cuánto? 2 tercios por, ya, x sería 1 elevado a 3 medios menos 0 elevado a 3 medios, ¿cierto? Menos un tercio por 1 elevado a 3 menos 0 elevado a 3. ¿Cuánto nos queda el área entonces? Esto es 1. Esto también es 1. ¿Sí? Esto va a ser 1. Eso también va a ser 1. Por tanto, nos quedan 2 tercios menos un tercio. Y 2 tercios menos un tercio es un tercio. Y le ponemos de unidades cuadradas, porque estamos encontrando un área. Bien. ¿Estamos bien con eso, chiquillos, o no? Yo por lo menos sí, profe. Entonces, ahora les voy a proponer un ejercicio para que lo puedan hacer ustedes. Bien. Les voy a ayudar con el gráfico. ¿Ya?
¿Alguien me podría dictar las funciones, por favor? X elevado a 3. X elevado a 3. Esa es la f de x, por el nombre. Ya, f de x igual x. X elevado a 3 menos 3x elevado a 2. Menos 3x elevado a 2. Más 3x. Ahí termina esa Más, función. más 3x. Hasta ahí. Gracias. ¿Y la función g? X, solamente. Ah, está interesante. ¿Cuántos límites de integración vamos a tener aquí? Es difícil determinarlo a simple vista. Para eso siempre está la ayuda del gráfico. ¿Ya? Ahí tenemos el gráfico. Bien. Se logra ver, ¿cierto? Sí, Ok. profe. Entonces vamos a tener ahí. Vamos a tener aquí, ¿cuántos límites de integración? Bueno, aquí vemos el primero. Aquí vemos otro. Y acá vemos otro. ¿Sí o no? Entonces, esta va a ser una suma de áreas. Va a ser un área 1 y un área 2. Ya. ¿Recuerdan cómo encontrar los límites de integración, cierto? Entonces, Yo ya. no alcancé a entrar cuando mostró eso, profe. Thais, los límites de integración se encuentran igualando las funciones. ¿Ya? ¿Ya? Igualamos la función f con la función g, factorizamos y encontramos los factores. Entonces aquí encontramos los límites de integración. ¿Cachai? Ah, ya. Este nos dio 0 y 1, x en 0 y x en 1. Ahora tenemos que hacer lo mismo ejercicio, pero para esas dos cosas. ¿Ya? ¿Y eso no se puede interpretar directamente solo con el gráfico? ¿Es necesario calcularlo? O sea, claro, por supuesto, porque lo estamos observando, pero técnicamente yo no sé si el profe te permita dejar a solo la observación los límites de integración, porque aquí estamos viendo funciones que dan exactos, ¿cachai? Aquí, por ejemplo, nos tocó el 0, nos tocó el 1 y nos tocó el 2. Ya. Pero tú ya conoces las funciones que le gustan trabajar al profe. O sea, lo más extraño es que salga una función como la que estamos viendo aquí que es exacta. ¿Ya? Lo hacemos de esta forma para que usted pueda adquirir la práctica, ¿cierto? Y después cuando ya tenga que encontrar funciones más complejas, usted ya pueda tener práctica con funciones más simples. Ya, profe. ¿Ya? Así es que vamos haciendo la... A ver, yo le voy a ayudar con esta parte. Ya, límite de integración. Ya, cuando f de x es igual a g de x. Bueno, aquí podemos pasar de inmediato. Esto va a quedar más 2x igual 0. Entonces aquí podemos factorizar por x. Factor común de x cuadrado menos 3x más 2 igual 0. Siempre es importante factorizar. Y aquí podemos factorizar nuevamente que números multiplicados dan 2 y sumados dan menos 3. X menos 1 por x menos 2. Y aquí aparecen los tres límites de integración. X vale 1. Aquí cuando se hace 0 ese valor, cuando x vale 1. Y cuando se hace 0 ese valor, cuando x vale 2.
Bien. Con esos límites de integración, entonces, tenemos que armar... ¿Qué tenemos que armar? La integral definida. La integral definida. ¿Cómo armamos la integral definida, entonces? El área total, primero que todo. Vamos con el área 1 y vamos con el área 2. El área 1. Ver qué función es la que está por encima. Por encima está la función, la f de x, ¿cierto? Entonces, el primer límite de integración es que desde 0 a 1 vamos a tener la función f de x menos g de x, ¿cierto? De x. Y para el área 2 vamos a tener el límite de integración desde 1 hasta 2. ¿De quién? ¿Quién está por encima ahora? La función g menos la función f de x. Bien. Y eso implica que el área total va a ser el área 1 más el área 2. ¿Ya? Vamos calculando. Desde ahora en adelante, 5 minutitos para que calculen el área 1 y el área 2. ¿Ya? La integral está bastante simple, entonces podemos calcularlo rápidamente. Quienes se van integrando, por favor, contestar la encuesta que está en el chat sobre la asistencia, por favor. Lo agradecería. Lo están haciendo, chiquillos, ¿cierto? Sí, profe. Ya, vale.
¿Me avisan cuando van terminando, por favor? Ya. Revisemos entonces. Ya, bueno, aquí lo tengo un poco adelantado. Ya, entonces, ¿cómo les fue con el área 1? Bueno, S con S se anulan y el área 1 me va a quedar un cuarto, ¿no? Sí, profe. Un cuarto de unidades cuadradas. Ya, el área 2. Esto es 16 dividido en 4, van a ser menos 4. 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos 2 por 2, 4. Menos un cuarto. Y eso se anulan. Entonces el área 2 va a ser, este también se anula con esos. Un cuarto de unidades cuadradas. ¿Sí? Por lo tanto, el área total va a ser igual a un cuarto más un cuarto. Y eso es igual a un medio de unidades cuadradas. ¿Llegaron a eso? Yo sí, profe. Llegó el profe. Sí, ¿Los profe. demás? Sí, profe. Bueno. Bien. Tengo otra. Se la doy el tirón. Ya. Para este, ya, 5 minutos para este. Ahora este lo hacen solos y solas. ¿Ya? Vamos.
5 minutos y lo revisamos. Me tienen que avisar, chiquillos, si tienen dudas o si terminaron el ejercicio, porfa.
Profe, ya terminé. Ya, Egli, gracias. Profe, yo también terminé. Ya, Gabriela. ¿Los demás cómo van? ¿Les falta un poquito o ya están? Acá igual, profe, terminé. Yo igual, profe. ¿Ya dan con los demás? Yo igual terminé, profe. Bien, vamos a revisar entonces. ¿Cuánto les dio el límite de integración? Cuando f de x es igual a g de x. 0 y Cuando 3. 0 y 3. Cuando x cuadrado menos 2x es igual a menos x cuadrado más 4x. Entonces aquí nos quedan 2x cuadrado menos 6x igual 0, ¿cierto? Si dividimos por 2, me queda x cuadrado menos 6x, perdón, menos 3x igual 0, x factor de x menos 3 igual 0, entonces x1 es igual a 0 y el x2 es igual a 3. Bien, entonces el área total sería la integral desde 0 a 3. Ya, ¿de qué función? ¿Cuál sería la función? G de x menos f de x. Entonces sería menos x cuadrado más 4x menos x cuadrado menos 2x de x. Entonces, este sería la integral de 0 a 3. De esto queda menos 2x cuadrado más 6x, ¿cierto? De x. Bien, y si nosotros integramos ahora, entonces esto va a quedar menos 2 tercios de x al cubo más 6 medios de x cuadrado, evaluado entre 0 y 3. ¿Estamos bien o no? Hasta el momento. Bien. Sí, profe. Entonces el área sería lo mismo que decir menos 2 tercios por 3 al cubo más 3 por 3 al cuadrado. Menos 0, ¿cierto? Entonces el área sería, bueno, 3 por 3, 9 por 3, 27. El 3 cabe en el 27 9 veces y 2 por 9 serían menos 18 más 27. Eso implica que el área sería igual a 9 unidades 9. cuadradas. ¿Sí o no? Bien. Ok. Ya. Voy a buscar otro de otro tipo. Ya. Este está más
Ah, aquí nos dan el límite de integración. Ya. Vamos con este. Ya. 5 minutitos para ese y lo revisamos, ¿vale? ¿Ya lo tienen?
Me había equivocado en un cuadrado en la función. Ya, entonces, lo que hay que achurar es esto. Profe, tengo una duda. ¿Cuál? ¿Cómo sé, sin ver la gráfica, si es f de x menos g de x o g de x menos f de x? Sin ver la gráfica. Sin ver la gráfica. Mira, aquí encontré justamente una observación para esa pregunta. Dame un segundito. Mira, notemos que si f de x es menor que 0 para cada x perteneciente al intervalo que se da, se tiene que menos f de x es mayor que 0. Entonces ahí se precisa la curva por f de x y por menos f de x. Y quiere decir que son simétricas entre sí, ¿cachai? Respecto al eje OX. ¿Ya? En ese sentido, la curva de f sobre y es equivalente a la región determinada por la curva de menos f de x. Eso quiere decir que son simétricas. ¿Cachai? O sea, bastaría con que tú calcularas nomás y si te queda el valor negativo, finalmente terminas utilizando valor absoluto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido sería... ¿cómo se dice? Sería lo mismo ocupar en ese caso la función f menos la función g. ¿Ya? No tendría mucha implicancia en el área de la región. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entendió, cierto? Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a revisarla, pues, ¿ya? Entonces el área de la región achurada va a ser igual a la integral desde 0 a 2, ¿cierto? En este caso, bueno, vamos a colocar f menos g, menos x a la cuarta más 4x cuadrado más 1 menos la raíz de x partido en 2. ¿Sí? Que la raíz de x partido en 2 la podríamos escribir como 1 partido en raíz de 2 por x elevado a un medio. ¿Sí? De x. Entonces aquí no hay problema, podemos integrar. Entonces, bueno, integramos. Entonces nos va a quedar menos un quinto de x a la quinta más 4 tercios de x al cubo más x menos, esto me quedaría un medio más 1, serían 3 medios. Por tanto, el 3 medios se pasa como 2 tercios de x elevado a 3 medios. Y todo esto evaluado entre 0 y 2. ¿Llegaron a esa integral o no?
Sí, profe. Ok. ¿Y al evaluar cuánto les quedó? Menos 0. ¿Cierto? Ya, ¿eso cuánto da? Por 8 serían 32 tercios. Más 2 menos. Esto sería, bueno, aquí. Y esto podría quedar como 2. 2 por, esto es una raíz de 2 al cubo. O sea, raíz cuadrada, esto podría quedar como 2, raíz cuadrada de 2, dividido en 3 raíz de 2, menos 0. ¿Sí? Entonces, bueno, está bien lo que hice, ¿no? 3 medios. Profe, yo tengo una duda. La forma en que representó la raíz de x dividido en 2. ¿Cuál? ¿Cómo representó ahí en la integral la g de x? Pero más arriba. No se podía simplemente poner en paréntesis elevado a un medio. Sí, se podía, sí. Lo que pasa es que aquí, pues, saqué la constante, pues, viste que la constante, tanto en la integral como en la derivada, tanto en la integral como en la derivada, salen fuera, Sí. pero en rigor sería lo mismo. ¿Cuánto te quedó a ti? Es que, por ejemplo, si yo lo integraba de esa forma, me daba x elevado a 3 medios dividido en 3. Por eso me confundía con que abajo le diera raíz de 2. A ver, porque esto es, ya, a ver, te queda x medio elevado a un medio, ¿cierto? Entonces, si tú quieres integrar eso, bueno, esto es x elevado a un medio dividido en un medio, en 2 elevado a un medio, ¿cierto? Ahí tú simplificaste, ¿o no? Ah, no, lo hice mal. No, llegué y saqué. Sí, porque esa sigue siendo constante. Entonces tú no podrías, sigue siendo constante y raíz de 2 tú no podrías, porque ahí te queda 2 tercios, ¿cachai? 2 tercios por el x elevado a 3 medios, y si eso está dividido por 2, entonces tú podrías hacer eso y te queda el tercio. Pero ese 2, ahí no estarías tomando la raíz en cuenta, Sí. ¿ya? Ojo con eso. Ya, ¿dónde estamos acá? Esto es, a ver, el 2 elevado a 3 medios, es lo mismo que decir 2 elevado, es lo mismo que decir raíz de 2 elevado a 3, ¿sí o no? Y eso es lo mismo que decir 2 raíz de 2, ¿no? ¿Estamos bien? Eso, ¿no? Según yo, sí, profe. Ya. Eh, entonces, aquí nos quedaría 1 partido en raíz de 2 por 2 tercios por 2 raíz de 2. La raíz de 2 se puede anular, 2 por 2, 4. Entonces eso quedaría 4 tercios. ¿Sí? Y fíjate, 32 tercios menos 4 tercios, ¿cuánto es?
28 tercios, ¿o no? Ya. ¿Alguien podría meter en la calculadora? A mí me dio 74 partido en 15. Positivo, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Unidades cuadradas. Bien, ¿cómo van todos? Bien. Tengo un ejercicio resuelto que se los puedo dejar para que lo revisen resuelto. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Porque como ya estamos en el tiempo, entonces justamente era el ejercicio que íbamos a hacer, pero se los voy a dejar. Está bastante entretenido, interesante, y aquí viene con alguna observación para que lo puedan revisar ustedes. ¿Ya? Se lo voy a dejar completo. Ya. Ahí nos pide determinar el área entre la función seno de pi x y g de x igual a coseno de pi x en el intervalo menos 1,1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la observación, la solución, los límites de integración. Es súper importante que ustedes pongan énfasis en los límites de integración. Y ahí está la función. Yo les recomiendo que lo hagan sin ver la solución del ejercicio y luego comprueben con lo que tienen. ¿Ya? Eso. Ya, chiquillos.